Hola, en este video trabajamos las páginas 58 a 63 de nuestro libro de Geografía, sexto grado. En estas páginas vamos a trabajar el tema Recursos naturales para la vida y con el estudio de esta lección explicarás la importancia de los recursos naturales para las actividades humanas. Así que vamos a comenzar dando lectura al email del inicio de cada lección. Hola Carla, ¿te estás mejorando? Te extrañamos hoy en la escuela. Espero que te recuperes pronto. Te cuento que en la visita al aserradero de Porto Alegre nos enteramos de que este es uno de los más grandes en Brasil, ya que cuenta con más de 1000 empleados. Después del aserradero fuimos a la fábrica de muebles de madera. Estuvo sensacional. Nos la pasamos muy bien. No imaginaba todo lo que se puede hacer con recursos naturales como los árboles y lo importante que son para nuestra vida cotidiana al cubrir nuestras necesidades. Vimos cómo es el proceso de elaboración de los muebles, desde que traen los árboles, que son la materia prima, hasta la transformación de estos en una silla para la escuela. Pero lo sorprendente es la gran cantidad de agua que se emplea en los aserraderos. De modo que la maestra nos invitó a reflexionar y escribir unas líneas sobre la importancia en la utilización y el uso moderado de los recursos naturales para la vida y los seres humanos. Te comparto las fotos que tomé y si quieres te ayudo con la tarea. Cuídate y toma tus medicamentos. Te veo pronto, Milton. Y bueno, pues como puedes observar, efectivamente le envió una fotografía del trabajo que se realiza en el aserradero que visitaron en Porto Alegre, Brasil. Ahora comencemos. En el mundo existen diversos recursos naturales que han permitido la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo de las actividades económicas. ¿Qué actividades económicas identificas en el correo de la visita al aserradero de Porto Alegre? Y bien, podrás observar que son 3 las actividades económicas que se mencionan en ese correo. La primera es una actividad primaria y se refiere precisamente a la tala de árboles. La segunda es una actividad secundaria y se refiere a la fábrica de muebles. Y en la actividad terciaria sería su comercialización. Recuerda que las actividades primarias son aquellas que dependen totalmente de la naturaleza. Es decir, obtenemos directamente los recursos naturales y a partir de ello generamos diversidad de productos. En el caso de las actividades secundarias, son todas aquellas relacionadas con la fábrica y la industria, es decir, el procesamiento de los recursos naturales obtenidos en las actividades primarias para transformarlos en productos comerciales. Y finalmente, recuerda que las actividades terciarias son todas aquellas que involucran la comercialización y la venta de servicios o el turismo. Ahora vayamos a realizar nuestra primera actividad. Selecciona 2 objetos del salón y en tu cuaderno elabora un esquema como el de abajo, en el que puedes observar precisamente que hay recursos naturales, que en este caso son los árboles. Después se convierten en materia prima en los aserraderos, por ejemplo, y finalmente tenemos objetos elaborados, como en este ejemplo es la silla. Una vez que hayas seleccionado esos 2 objetos, ahora escribe el nombre de los objetos y luego detalla los materiales con que están hechos y los recursos naturales que se utilizaron para su elaboración. En grupo y con el apoyo del maestro, dibujen en el pizarrón una tabla con 4 columnas donde incluyan los objetos anotados en el esquema, la materia prima con que están hechos esos objetos, el nombre de los recursos naturales de los que provienen los objetos y el origen del recurso que se utilizó. Por ejemplo, vegetal o animal. Bien, en esta parte te estoy colocando un ejemplo de lo que podrías colocar en tu tabla. Recuerda, debes poner si el origen es vegetal o animal, cuál es el recurso natural que se utiliza, cuáles son las materias primas que se obtienen de esos recursos naturales y finalmente cuáles son los productos finales. Vamos a ver el primer ejemplo, que son las cortinas. Las cortinas son de origen vegetal y esto es porque el recurso natural que se obtiene es la planta de algodón.
Una vez que se han recolectado las plantas de algodón, intervienen las fábricas y se produce la tela y el hilo necesarias precisamente para elaborar nuestro producto final, que en este caso son las cortinas. Este es un ejemplo. Ahora vamos con otro ejemplo que también tiene un origen vegetal, ya que el recurso natural del que se obtiene son los árboles y la materia prima que se obtiene de esos árboles es la celulosa para finalmente convertirse en el papel, que sería nuestro segundo producto. Recuerda que tú puedes elegir estos productos que te estoy mencionando aquí o puedes elegir algún otro. Una vez que has terminado esa tabla, ahora responde qué tipo de recursos predomina. Como puedes observar, en ambos ejemplos nosotros tuvimos recursos vegetales. Ahora, redacta en tu cuaderno un texto sobre el tipo de actividades económicas que se realizan en el lugar donde vives y menciona los recursos naturales que se aprovechan. Y bien, este texto dependerá totalmente del lugar donde vivas, pero recuerda, debes mencionar las actividades económicas, es decir, ganadería, pesca, minería, agricultura, o quizá cerca de tu casa haya una fábrica o alguna industria y bueno, pues esta también es una actividad económica. O bien, recuerda que también puedes mencionar aquí las actividades económicas terciarias, es decir, si vives en un lugar donde haya comercio o donde se practique turismo o bien se ofrezca un servicio. También recuerda mencionar los recursos naturales que se aprovechan. Es decir, si cerca de tu casa hay árboles, agua, puedes mencionar también la energía del sol, etc. En caso de que el lugar en que vivas sea una zona urbana, también puedes colocar eso, que vives en una zona urbana y las actividades económicas que se realizan generalmente suelen ser las de tercer nivel, es decir, el comercio. En la siguiente página, en la parte de arriba, puedes observar un convoy que transporta la madera del aserradero a las fábricas en donde se transforma en productos de consumo en Oregon, Estados Unidos. Y ahora aprendamos más. A lo largo de su historia, el ser humano ha utilizado sus conocimientos del medio natural y las herramientas disponibles para extraer y transformar los elementos de la naturaleza que le sirven para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, desde la antigüedad se emplean rocas y lanzas para cazar y obtener comida, el azadón para labrar la tierra y las hachas para cortar la madera de los árboles y hacer viviendas para protegerse del frío. Actualmente, en todo el mundo, las personas se dedican a diversas actividades como la minería, la pesca o el aprovechamiento de los bosques. De estas actividades obtienen recursos naturales como pueden ser los minerales, peces y árboles respectivamente. Cuando los elementos naturales son utilizados por el ser humano para cubrir necesidades específicas, se le conoce como recursos naturales. Estos adquieren importancia de acuerdo con el tipo de necesidad que resuelven. Por ejemplo, en lugares muy fríos, las pieles de los animales tienen gran valor porque se transforman en prendas de vestir. Algunos recursos se consumen o utilizan directamente de la naturaleza, como en el caso del agua, la energía solar o los frutos de los árboles, pero otros no pueden consumirse de forma directa y deben ser transformados por medio del trabajo del ser humano. A estos recursos transformados se les conoce como materias primas y son empleados para fabricar productos más elaborados. Por ejemplo, el algodón se peina, hila y teje para elaborar telas, el trigo se muele para obtener harina y producir pan. Aunque gran parte de los recursos naturales es recuperable después de cierto tiempo, muchas veces estos se extraen en mayor cantidad de lo que la naturaleza puede producirlos, lo que refleja una forma no responsable de extraerlos. Por eso, es importante tomar en cuenta el tiempo de recuperación de cada recurso para no correr el riesgo de que se agote. En la imagen puedes observar la mina de diamantes Argyle, que es la más impactante y rica en el noroeste de Kimberley, Australia. Ahora, nuevamente, vamos a realizar otra actividad. De acuerdo con la información que acabas de leer, realiza un memorama sobre los recursos naturales.
Haz una lista de 10 recursos naturales y los productos que se obtienen de ellos. Después, recorta 20 tarjetas de cartulina o cartoncillo de 6 por 6 centímetros de lado y dibuja en estas los recursos naturales y los productos de tu lista. Después, juega con tus compañeros. Con la ayuda de tu maestro, comenta a todo el grupo la importancia de los recursos naturales del lugar donde vives. Y bien, aquí te dejo un ejemplo del listado que podrías hacer acerca de los recursos naturales para que realices tu memorama. Por ejemplo, el recurso sería el agua, que se aprovecha de las olas y mareas, y bien, el producto que se obtiene del agua sería la electricidad. Después tenemos los árboles como recurso natural y como producto que se obtiene de ellos la madera. Después tenemos las montañas minerales, que son nuestro recurso natural, y bien, los materiales de construcción serían nuestro producto. El petróleo es un recurso natural y de él se pueden obtener productos de plástico. El carbón es otro recurso natural y de él se obtiene combustible. La minería está llena de recursos naturales y a partir de ellos se pueden fabricar productos de oro, plata y cobre. Otro recurso natural es la tierra y de él se obtienen productos agrícolas. La luz solar es otro recurso natural y de ella se obtiene la energía. El viento es nuevamente otro recurso natural y de él se obtiene la electricidad. Y finalmente, en esta lista, el gas natural es otro recurso natural y después de él se obtienen productos como combustible. Recuerda, después de que escribas tu lista, ahora recorta tus tarjetas de cartoncillo y dibuja o pega recortes tanto de los recursos como de los productos que se obtienen. Una vez que lo hayas hecho, juega memorama como se te indica en el libro. Y finalmente, recuerda mencionar la importancia de los recursos naturales en el lugar donde vives. Y esta es que gracias a los recursos naturales podemos sobrevivir y obtener lo que necesitamos, como pueden ser alimentos, energía u otros productos. Recuerda también que el agua es un recurso natural importante para la vida del ser humano, ya que se aprovecha en casi todas sus actividades económicas. Por ejemplo, en la agricultura se utiliza para regar los cultivos, en la industria para producir vapor, enfriar, calentar, limpiar y como disolvente, entre otras aplicaciones. La principal fuente de consumo humano es el agua dulce, de la cual se estima que sus principales reservas se encuentran congeladas en las regiones polares de la Antártida y en el Océano Glacial Ártico. Sin embargo, existen ríos caudalosos más cercanos a los asentamientos humanos y de los cuales se benefician las comunidades, como el Mississippi Missouri en América del Norte, el Orinoco y el Amazonas en América del Sur, y el Danubio, Tíber, Sena, Rin y Volga en el centro y norte de Europa, en cuyos márgenes se desarrollan ciudades importantes como Roma, París y Moscú. En la imagen que aparece en esta página puedes observar la estación hidroeléctrica en el río Neriungri, en la República de Saja, en Rusia. Recuerda que la hidroelectricidad se refiere a la electricidad que se produce gracias a la caída de agua, como puedes observar en esta imagen. Se conectan terminales y eso hace que la fuerza con que cae el agua produzca energía eléctrica. Ahora bien, el suelo es otro recurso natural aprovechado por la gente para su sustento. Existen suelos con composición y grosor diferentes, por lo que de acuerdo con sus características se convierten en sustento de diferentes tipos de vegetación que predomina en las selvas, bosques o matorrales. De todos ellos, los suelos más apreciados por el individuo son los que contienen abundante materia orgánica, pues se utilizan en la agricultura. Entre estos destacan las llanuras centrales de Norteamérica, las llanuras rusas y las de Europa Central. Finalmente, los recursos energéticos son aquellas sustancias usadas para producir energía como el petróleo, el gas, las corrientes de agua y la radiación solar. Esta energía es utilizada como combustible para mover automóviles, aviones o para transformar las materias primas en productos de consumo.
A la izquierda puedes observar la fotografía de un pozo petrolero en Canadá, mientras que en la parte de abajo puedes observar una imagen donde se está desembarcando carbón en un puerto de Virginia en los Estados Unidos. Asimismo, encuentras la actividad titulada Exploremos, en la cual se te pide que en tu Atlas de Geografía del Mundo consultes las gráficas que aparecen en las páginas 91 a 97 sobre productos agrícolas, maíz, arroz y trigo. Asimismo, productos ganaderos y pesqueros, recursos mineros, como son el hierro, cobre, oro y plata, y los recursos energéticos, como suelen ser el petróleo y el gas. Después, organizados en 4 equipos, elijan un tipo de producción y elaboren un mapa temático. Analicen en grupo el contenido del mapa que cada equipo elaboró. Identifiquen los 5 países que cuentan con mayor diversidad de recursos naturales y los países que destacan por su producción de energéticos y hagan una tabla con esos datos. Esos datos ya están colocados en la parte de acá arriba, como podrás observar. Los países que destacan por su producción de energéticos son China, Estados Unidos, México, Rusia y Canadá. Los países que tienen mayor diversidad de recursos son China, México, Estados Unidos, India y Australia, mientras que los países con alto desarrollo industrial son Japón, China y Estados Unidos. Como podrás observar, China y Estados Unidos aparecen en los 3 campos, por lo que por eso ahora podrás comprender con mayor facilidad por qué es que sus economías son tan sólidas en el mundo. Recuerda también que para la transformación de los recursos naturales en productos elaborados se requieren materias primas y energéticos. De acuerdo con esta afirmación y con los datos del mapa temático elaborado, contesta, ¿cuáles son los países con alto desarrollo industrial? Y bien, como mencionamos, dijimos que eran China y Estados Unidos, ya que aparecen en los 3 campos. Y esto es muy importante, ya que no nada más cuentan con los recursos, sino que también tienen la capacidad de procesarlos y convertirlos en productos. Ahora bien, apliquemos lo aprendido. Organizados en equipo, hagan en sus cuadernos una lista con los recursos que se utilizan en el lugar donde viven. Elijan uno y elaboren un folleto acerca del destino del objeto desde que se extrae la materia prima de la naturaleza hasta que se transforma en un producto de consumo, y presenten los folletos al grupo. Y bien, en esta actividad puedes elegir diferentes recursos naturales. Recuerda que en la página 61 elaboramos aquí una lista. De todos estos recursos, ahora recuerda, elige uno. En este caso, por ejemplo, yo elegiría la tierra, ya que mi escuela se encuentra en un lugar cercano a donde se siembran diferentes productos agrícolas como el maíz y el frijol. Pero también recuerda, tú deberás elegir el recurso natural que esté presente en la comunidad o el lugar donde vives. Después de la tierra, podría poner un dibujo en mi folleto acerca de cómo se extrae la materia prima de la naturaleza. Entonces podría dibujar quizá mi maíz y el frijol y colocar precisamente que esa sería la materia prima para posteriormente, por ejemplo, del maíz obtener tortillas, que sería mi producto final, o bien, por ejemplo, de los frijoles, embolsarlos y venderlos como los comercializan en los supermercados. Posteriormente a ello, puedo dibujar también que quizá los preparan y sirven como fuente de alimento. Recuerda que en este caso, esta actividad dependerá totalmente del lugar en que vives, ya que aquí tienes que mencionar precisamente un recurso natural que se obtenga en ese lugar en que vives. Después, recuerda, vas a colocar cuál es la materia prima que se obtiene de él y finalmente los productos que estás obteniendo de ese recurso natural. Recuerda también que hay una gran diversidad de recursos naturales. Por ejemplo, en esta imagen, el recurso natural serían los árboles, de los cuales procede la madera y después se transforman en muebles para ser comercializados.
En la segunda imagen aparece una refinería en Viena, Austria, y en este caso el recurso natural sería, por ejemplo, el petróleo, que después es transformado en combustibles y se usa como energético. Y bueno, pues recuerda, estaremos realizando más actividades relacionadas con este tema en nuestro cuaderno de actividades de geografía, el cual responderemos en un siguiente video. Por lo pronto, recuerda suscribirte, dejarme tu like, compartir este video con quien tú consideres que le puede resultar de utilidad y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.